de encuentro, un espacio de participación donde se suma gente de Rafaela, Sunchales, la región. Nos encontramos de manera física, virtual, y producimos proyectos innovadores, transformadores, mucho de trabajo colaborativo y colectivo, y encontramos soluciones a problemáticas de interés común, sobre diferentes temáticas que abarcan desde lo productivo, educación, salud, etcétera, y sobre todo muy vinculados a las políticas públicas. Hacer referencia, en este caso, del grupo de educación, que está Silvana Abez, Atenas Ovena, Germán Falo, Yamile Barbará, Patricia Giussiani, desde el grupo que un poco impulsaron y organizaron este conversatorio. Y también, bueno, citar a referentes, en este caso de la escuela número 376 de Joaquín Dopazo, a Ana María Colombo, a Alejandra Bello, a Walter Cutini, que son del equipo directivo. También a las madres, grupo de madres y padres de la localidad de María Juana, estoy viendo a Mónica Ferrero, la estoy viendo a Glenda también, que hemos tenido reuniones en pleno proceso de pandemia y en plenas situaciones complejas que hemos vivido, desde la presencialidad sí, la presencialidad no, y la verdad que fueron encuentros muy enriquecedores. Así que con esta breve presentación, ya les voy a pasar la palabra a quienes se van a llevar adelante la charla, y que podamos, obviamente, que sea muy positiva y que podamos volver a encontrarnos a la brevedad. Un gusto y muchas gracias. Gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Primero agradecerles por sumarse. Mi nombre es Atenas Ovena, yo soy estudiante del Profesorado de Ciencias de la Educación en el Instituto Superior del Profesorado de acá de la ciudad de Rafaela, y formo parte de un equipo de educación compuesto, por Silvana Bess, que va a ser una de las expositoras de hoy, que ella es profesora e investigadora en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de la ciudad de Rafaela. Con nosotros también trabajan Yamile, Germán y Patrick, que está por ahí. Nosotros conformamos este equipo de educación, que, como decía Pablo, trabaja para el grupo Ahora Compromiso, trabaja colaborativamente con el grupo Ahora Compromiso, que se creó justamente con esta idea de trabajar sobre cuestiones educativas, sobre intereses que eran comunes a todos, siendo parte cada uno desde su lugar, o ocupando un rol desde su lugar en las instituciones educativas, desde diferentes roles, yo como estudiantes y ellos en cada uno de los cargos que ocupan, que después lo van a ir diciendo. Y la idea de este conversatorio era que sea un espacio de diálogo y de participación para que podamos charlar esto que decía Pablo, escuelas, familias y comunidades, las claves para repensar a la formación integral de las infancias y las adolescencias, qué es lo que ocurrió con estos vínculos entre la relación entre la escuela y la familia en el contexto de pandemia, pero qué mostró además este contexto de pandemia que estaba ocurriendo y cómo podemos trabajar con lo que viene, cómo podemos trabajar en este vínculo, teniendo en cuenta siempre las trayectorias educativas. Para esto, Silvana va a ser una de las expositoras. Después tenemos, como dijo Pablo, a las madres organizadas de María Juana, Glenda y Mónica, que también van a contarnos un poco su experiencia, y a Ana María Colombo, vicedirectora de la Escuela Joaquín Dopazo de acá de la ciudad de Rafaela. Por supuesto que están invitados todos a participar de este conversatorio. Así que, Sil, si querés vos empezar con esta idea de cómo podemos trabajar este vínculo de escuela-familia, ¿no? Bien. Bueno, la idea es asumir un poco yo la posta de poder situar la temática, recortando los aportes que nos hace el campo de la investigación educativa al respecto, para, con esos aportes poder justamente delimitar en el contexto de prepandemia cómo eran los vínculos, familia, escuelas, comunidades, qué sucedió durante la pandemia y poder también delimitar algunos retos, algunos desafíos, y esperamos que quizá como fruto del encuentro y del intercambio podamos situar quizá
algunas estrategias de acción conjunta. Esa es al menos la intención. Bueno, en primer lugar, desde hace ya tiempo, la investigación educativa en la comunidad científica a nivel internacional viene marcando con énfasis y relevando la importancia del vínculo colaborativo, familias, escuelas y comunidades, dado el alto impacto que ese vínculo tiene y las características que ese vínculo asume en lo que son las trayectorias escolares de las niñas, los niños y los adolescentes. Más colaborativo es ese vínculo, ligado en la figura de la corresponsabilidad que toman diferentes reglamentaciones a lo largo del mundo para pensar y conceptualizar esa relación, más robustas, más completas y de mayor calidad en términos de aprendizaje, son las trayectorias escolares de las infancias y las adolescencias. Cuando esas trayectorias tienen estas características que describíamos, nos dan la pista que en términos de formación integral venimos bien. Cuando decimos formación integral, estamos pensando en una formación que va más allá de lo que en términos de adquisición de contenidos, de destrezas cognitivas, de desarrollo intelectual, las niñas, los niños y los adolescentes logran conquistar en la escuela. Estamos pensando en una formación que también permite el despliegue de destrezas y de habilidades socioemocionales, la construcción de un proyecto personal de vida y la participación ciudadana, que es el poder vivir, el ser y estar con otros del famoso informe de Lors, de los 4 pilares de la educación. Nuestro país no es ajeno a este movimiento internacional y en lo que es, por ejemplo, la Ley Nacional de Educación, que es la que nos rige actualmente y que fue sancionada en el año 2006, se plantea y se recoge esta figura de la corresponsabilidad en diferentes artículos de la ley, pero citamos a modo de ejemplo el que nos parece que lo pone como más sobre la mesa, que es el artículo número 6, en donde claramente se dice que las acciones educativas son responsabilidad del Estado Nacional, de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los municipios, de las organizaciones religiosas reconocidas oficialmente, de las organizaciones sociales y de las familias. Plantear en la ley esta formulación o esta figura de la corresponsabilidad o de la responsabilidad compartida en relación a la formación integral de las niñas, niños y adolescentes implica tener que ir transitando progresivamente un pasaje de un modelo de escuela cerrado, que es con el que se inicia nuestro sistema educativo allá por el 1890, con la ley 1420, hacia la instalación de un modelo de escuela abierta. El modelo de escuela cerrada implica a grandes rasgos la idea de que la escuela toma la posta y se hace la responsable exclusiva de la tarea de enseñar y de formar a las nuevas generaciones. Y desde esa responsabilidad que asume y desde ese mandato social que se le delega, de algún modo la escuela es quien decide, quien arbitra los medios para que esa formación integral tenga lugar. El modelo de escuela abierta es un modelo opuesto, que implica justamente que tanto en la construcción del proyecto educativo de una escuela intervienen, participan no solamente las familias de los estudiantes, sino también los otros miembros de la comunidad que rodean a la escuela. Cuando hablamos aquí de comunidad, queremos darle entidad al territorio en donde las escuelas y las familias transitan su accionar cotidiano. Entonces pensamos en figuras como los presidentes comunales, como los vecinos, como los comerciantes, como las organizaciones sociales sin fines de lucro que puedan estar activas en un barrio, como decíamos, las confesiones religiosas,
los clubes, las academias, las vecinales, bueno, dependiendo del territorio en el cual nos encontremos, encontraremos diferentes actores sociales ligados a la vida en esa comunidad. Entonces, volvemos, el modelo de escuela abierta no solo implica el tender redes, el vincularse la escuela con estas otras organizaciones y actores sociales, sino también una participación de estos actores al interior de la vida de la escuela que algunos autores caracterizan como una participación política. Política en el sentido de ciudadana y en el sentido de poder instrumentar los cambios de manera colectiva que se vayan identificando como necesarios en función de las características de ese territorio, de las demandas de ese territorio, de las expectativas de los actores sociales y de las posibilidades también en las cuales están enmarcadas su accionar. A diferencia de la escuela cerrada o del modelo de escuela cerrada, donde la participación de la comunidad es casi nula, la figura a la que preponderantemente se dirige la escuela son las familias, y cuando la escuela lo hace, la figura que asume esa participación es la que, volvemos, los investigadores califican como participación contributiva. La participación contributiva tiene un poco que ver con esto de que las cooperadoras, por ejemplo, al interior de las escuelas, que recaudan fondos para que las escuelas puedan avanzar en construcciones edilicias, en la adquisición del material. Este es como el esquema más habitual que todos tenemos de la participación de los padres en nuestro imaginario social como algo institucionalizado en las escuelas. Después puede haber otros órganos colegiados con otras figuras, como comisiones de padres o como se quieran nominar. Pero también hay participación contributiva cuando las familias enviamos los libros de texto que la escuela nos solicita, los materiales que la escuela nos pide, nos sentamos a hacer las tareas que la escuela nos envía, ¿sí? No sé si ven la diferencia. Una cosa es poder participar plenamente y analizar juntos qué nos está pasando, no tanto en términos de comunidad educativa, sino de comunidad educadora. Y acá marco la diferencia, yo hice un ejercicio muy casero, pero que me fue de ayuda, para darme cuenta que en nuestro imaginario social, en nuestra representación del vínculo escuela-familia, sigue muy activo el modelo de escuela cerrada. Si ustedes le preguntan a cualquiera, decime, ¿quiénes son los integrantes para vos de una comunidad educativa? No importa cuál, la respuesta va a ser y la maestra o los profes, los estudiantes, el equipo directivo y para de contar. En algunos casos aparece la figura de los porteros, el preceptor si es la secundaria, pero no van a hablar, van a ver ustedes, de esta idea de la comunidad más amplia, ¿sí? Entonces, ya del imaginario social empezamos también a notar cómo, pese a esto que marcan las investigaciones en el terreno internacional, a lo que relevamos también en nuestros territorios, a lo que recoge como intención nuestra Ley Nacional de Educación, en la realidad efectiva eso no termina de cristalizarse. Como dice Philippe Meyraux, que es un pedagogo francés, en el campo de la educación estamos como ya acostumbrados a esta brecha, casi abismo, dice Meyraux, que suele darse entre estas declaraciones generales de intención y lo que son las prácticas existentes. En el marco de esto, escuelas y familias quedan como los actores privilegiados y asumiendo la responsabilidad casi exclusiva de las trayectorias escolares de los niños, las niñas y los adolescentes. Hay otro autor que es un profe e investigador argentino que es Isabelino Siede, que trabaja diferentes figuras que a lo largo del tiempo ha ido asumiendo esta relación, este vínculo entre escuelas y familias, familias y escuelas. Y establece que en los últimos años hay dos figuras, dos modelos de relación vigentes. Por un lado,
la figura del cliente, en donde bueno, la familia pide, exige, plantea cuáles son sus necesidades en términos de quiero más tarea, quiero más de esto, quiero más de lo otro. Y la escuela, también posicionándose de esa perspectiva, marca que quien brinda ese servicio es la escuela, y es la escuela la que también va a definir qué va a ofertar y en qué términos, ¿sí? La otra figura es la de la yunta, dice Siede, que es una imagen sufriente. La figura de la yunta implica, bueno, estamos juntos en este baile y vamos a tener que bailar. Así que aunque no nos caigamos bien, aunque no sea el maestro el que yo esperaba para mi hijo, vamos a tener que remarla de algún modo para que la cosa marche de la mejor manera posible para los niños, las niñas y los adolescentes. Dice Siede que esta figura, pese a que tiene este rasgo ligado a ponerle el cuerpo, a la angustia, al dolor, a la impotencia en el marco de esa relación, es una figura más óptima que la del cliente. La figura del cliente tiene como impacto en los proyectos educativos el que puede tender a hacerlos estallar, porque en una escuela asiste una población muy grande y muy diversa, que esa es la riqueza de las escuelas en términos de formación ciudadana, y lógicamente el proyecto nunca va a ser del todo lo que todos están buscando, ¿sí? Es muy difícil personalizar el servicio a los requerimientos de cada familia. Ambas figuras lo que ponen también sobre la mesa es que en el marco de estas relaciones que familias y escuelas han podido construir como han podido, y ahora después me detengo en por qué como han podido, lejos de lograr generar alianzas que serían fruto justamente de una participación como la que describíamos antes, una participación más política y un peldaño intermedio que algunos llaman como una participación pedagógica, en las cuales hay ejercicios y experiencias en Argentina que se inician desde fines de la década de 1980. Los consejos escolares, en nuestra provincia de Santa Fe, en nuestro departamento castellano, que es en donde nosotros nos desenvolvemos, con la gestión socialista, teníamos como programas el de los consejos de convivencia, el Plan Abre, que buscaba también potenciar las redes de la escuela con otras organizaciones situadas en el marco del territorio, pero lejos de lograr ese tipo de alianza, cimentándose en una participación con estas características, que tampoco puede quedar librada a la mera voluntad de los actores a solas de las escuelas y de las familias, sino que exige de políticas educativas que permitan avanzar en la construcción de ese tipo de participación. Escuelas y familias lo que han forjado es lo que varios investigadores catalogan como un divorcio de mutuo acuerdo. Y cada una de las partes se hace cargo de lo que le corresponde, vos de acá para afuera, yo de acá para adentro, ¿sí? Pero no hay este movimiento hacia la reflexión conjunta, hacia la interpelación conjunta, hacia la búsqueda conjunta de soluciones, y volvemos, no la hay en parte porque no hay políticas educativas que se hayan sostenido a lo largo del tiempo y que hayan permitido que esta brecha entre las intenciones declaradas y lo efectivamente realizado disminuya al máximo posible. Durante la pandemia, con este escenario prepandemia, con una interacción escuela, familias, comunidad, muy librada a lo que cada escuela pudo construir, a lo que cada comunidad pudo también construir en el vínculo con la escuela, a lo que cada familia pudo construir, todo esto se exacerbó, así como con otras situaciones que van poniendo las investigaciones de relieve respecto de las deficiencias del sistema educativo prepandemia y cómo han salido a la luz durante la pandemia. Lo mismo sucede en el vínculo escuela, familias, comunidad. Y creo que se incrementa, porque
por ejemplo, en el 2020, en el marco de las medidas ligadas al ASPO, al aislamiento, todos quedamos como un poco a solas, ¿no? Cada familia al interior de su hogar, en las escuelas todos disgregados, cada uno desde su casa tratando de trabajar lo más aunadamente posible, cada uno con sus limitaciones en lo que accesibilidad, internet, recursos digitales teníamos, y bueno, y apelando también a estas figuras de relación que antes describíamos, la del cliente y la de la Junta. Y oscilando entre una y otra, pero creo que la de la Junta le ganó un poquito más a la del cliente en el 2020, porque todos sentíamos que estábamos en un marco en el cual no queríamos estar, y que la íbamos a remar como fuera posible. Y en esto también me quiero detener, porque es un costado alentador que la pandemia puso en evidencia. Contra viento y marea, como han podido, en situaciones, en algunos casos de mayor soledad y de mayor vulnerabilidad, escuelas y familias han logrado sostener el vínculo pedagógico. Hay diferentes relevamientos, yo tomo solamente uno que hizo el Observatorio Argentino por la Educación. No hay muchos relevamientos oficiales, ustedes saben que en términos de diagnósticos venimos como un poco flojos, pero sí hay varios relevamientos de instituciones y organizaciones sociales, como esta que referenciábamos. En uno de estos relevamientos se pudo observar que más del 90% de las escuelas se comunicó con una frecuencia semanal con las familias y con sus estudiantes. Que preponderantemente esta comunicación se valió de las tecnologías asíncronas, que implicaban el envío, el motivo siempre era el envío de actividades. Y usaban como recurso sea el mail, sea el WhatsApp, que en otros relevamientos se marca como el recurso más usado, sea la descarga desde diversas plataformas, blogs o sitios web de estas actividades. Y así, como la escuela pudo, también la familia pudo sostener el vínculo con la escuela. Y también, con más o con menos dificultades, pudo acompañar en casa a que las niñas, los niños y los adolescentes pudieran seguir aprendiendo. No sin pérdidas, ¿sí? Pero al menos intentando mitigarlas al máximo posible. Según este mismo relevamiento, de cada 10 niños, 4 requirieron de una ayuda constante de parte de algún adulto en el hogar. Y acá el adulto privilegiado que le puso el hombro fueron las mamás. Esto lo marcan también todos los relevamientos y hay muchas lecturas en torno a la perspectiva de género al respecto de esta sobrecarga, porque las mamás también tenían que seguir sosteniendo, estoy en el 2020, desde el home office o desde ahora la complicación cuando arrancamos con el sistema de alternancia, ellas tenían que ir a trabajar y había semanas que los chicos quedaban en casa y ahí quizá sin actividades, porque bueno, ya las habían tenido, se llevaban algunas tareas, pero que no los iban a ocupar tanto como sucedía antaño. Y pese a todo esto que también generó conflictos en los vínculos, escuelas, familias, pedidos, fueron menor la cantidad de escuelas que lograron usar plataformas de comunicación sincrónicas. Fueron de un porcentaje de un 18% en el relevamiento hecho en escuelas de todo el país. Es decir, que es bajito. La comunicación se sostuvo desde lo asíncrono. Algunos pedían más encuentros sincrónicos, otros menos, otros más tareas, otros menos. Hubo también ahí algunas rispideces que son propias de la interacción social, ¿sí? El tema no es que no coincidamos, el tema no es que en algún momento tengamos algún conflicto o hasta nos hablemos en malos términos, sino que vamos a hacer después con eso, como eso nos va a ayudar a seguir caminando juntos, porque ese es el mejor modo para que la trayectoria de nuestros hijos se vea robustecida. Así que, como decía, contra viento y marea,
escuelas y familias, quizá desde ese esquema al que todos apelamos del modelo de escuela cerrada, se hicieron cargo, le pusieron el hombro y volvemos, con pérdidas del aprendizaje, pero intentando mitigarlas. Y acá me quiero detener en otra cuestión que tiene que ver con las familias y la participación de las familias en el apoyo a las trayectorias escolares. Así como se viene sosteniendo que estas falencias del sistema educativo en situación de emergencia, como es la pandemia, han dejado en condición de mayor desigualdad a los más desfavorecidos, eso también lo tenemos que pensar desde el marco de las familias, porque quienes tienen papás con niveles de escolaridad no completos, que no han cerrado la primaria, por ejemplo, o que ni siquiera han accedido a la educación primaria, el nivel de escolaridad de los padres tiene un impacto altísimo en las trayectorias escolares. Entonces, ¿desde dónde estos papás iban a poder ayudarlos a hacer las tareas? Si quizá a ellos mismos les faltan conocimientos para poder resolverlas. Ni que hablar, ahí no me engancho con el acceso y la conectividad, pero sí me engancho con la mediación tecnológica que los adultos hacemos en relación a las nuevas generaciones. Y esto es otro componente de la brecha digital. Padres con poco recorrido por la escuela, con carencias también en lo simbólico, con poco acceso a las tecnologías, no pueden tampoco mediar, y entonces los desfavorecidos siguen siendo los mismos de siempre y las desigualdades se siguen incrementando también en virtud de esta modalidad de vínculo escuela-familia que se viene dando. ¿Qué podemos hacer? Rescato acá en el marco también de la pandemia, porque tenemos a grupos de padres y de madres que se han organizado durante la pandemia, fuertemente durante el 2020, que se han contactado entre ellos, que han intercambiado, que han salido también a las calles a pedir cambios, ¿sí?, a modificaciones que puedan de algún modo reducir el impacto que la pandemia tenía y tiene en las trayectorias escolares. Y me parece un movimiento social sumamente interesante del lado de las comunidades, que tendremos que también ir viendo cómo se va desplegando, qué vamos pudiendo hacer con eso, para no quedarnos, vuelvo, como dice Tenti Fanfani, en pasada la pandemia, en la pospandemia, seguir reproduciendo lo que veníamos haciendo. Tenemos la inmensa oportunidad de poder cambiar las cosas. Y en eso está bueno poder pensar nuevos formatos para los vínculos, escuelas, familias y comunidades. Así que creo que ese es el gran reto, que ese es hoy el gran desafío, y aquí sin duda las experiencias tanto de Ana María como del grupo de madres y padres de María Juana tiene mucho para aportarnos. Yo cierro acá porque la intención es solamente presentar y delinear un poquito algunas puntas que nos ayuden a reflexionar y abrir luego el debate, que es lo que nos interesa como apuesta de construcción ciudadana conjunta. No sé, Ana o Mónica, ¿quién de las dos quiere tomar la posta para narrar un poquito cómo fue la vivencia de ustedes? Como ustedes lo deseen. ¿Querés arrancar, Ana? Bueno. Dale. Como lo deseen, si la mamá quiere de padres organizar, no tengo ningún problema, ¿eh? Total, estamos... Dale. Toma la posta. Bueno. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la convocatoria. Por supuesto que hablar en términos generales es muy difícil, porque a su vez en la misma ciudad las realidades de las escuelas han sido de la población escolar y de las familias en las escuelas, ha sido diversa. Ni hablar, si hablamos ya nos vamos para la provincia y para el país. Entonces, pero sí quizás
yo se lo decía a Silvana y a otras personas digamos, que hacen de compromiso que hacen esta convocatoria, puedo hablar desde un sector, quizás, no representando, porque no tengo que representar a nadie, pero sí de escuelas que recibimos a un alumnado que viene de sectores con determinados problemas económicos o sociales, ¿no es cierto?, familiares, a veces de forma muy importantes, otras un poco más leves, y si bien no es el 100%, sí uno no puede desconocer el gran porcentaje y dirigirse solo a un sector que sería el más beneficiado dentro de la comunidad educativa. La idea tiene que ser siempre abrir el paradigma. Yo, tomando un poco la posta de lo que vos decís, Silvana, yo creo, obviamente, que a nosotros nos cambió el paradigma educativo como país y mundialmente. Si bien hay países que se vieron menos desfavorecidos porque quizás tenían un desarrollo económico, tecnológico o demás, que tampoco viene al caso. Pero a nosotros en realidad, creo que a todos nos ha pasado en nuestro país, nos toma desde un lugar en la educación que tiene que ver con lo tecnológico, porque si bien hay escuelas donde se usa más, estamos hablando pre-pandemia, los chicos con las net o el acceso al celular o a los sitios web, que hay muchas escuelas de la ciudad que, por ejemplo, siempre han trabajado por ahí con determinados sitios virtuales, además de estar, digamos, in situ en el aula, o el uso del cañón o demás. Aquí, de pronto, nos desapareció un escenario, que fue el escenario físico de la escuela. Y es un hecho histórico. Es un hecho histórico, entonces uno lo puede contar desde adentro y desde afuera, porque todos, a su vez, los docentes de una forma u otra, o somos papás, o abuelos, o tíos, o primos, o tenemos a alguien, y además estamos con el rol docente. Entonces creo que esta es digamos, un primer paso que a nosotros nos mueve totalmente, es sacarnos de nuestro contexto y sacar a los chicos y a las chicas también de ese contexto, de la mesa, del banco, del patio de la escuela, ¿no es cierto?, e irnos a otro sector y a otra forma a la que no estábamos acostumbrados. Y bueno, ahí yo digo que algunas escuelas pudieron desplegar más recursos porque detrás había también familias que esto lo tenían, y eso, no sé si la palabra es facilitó, porque creo que la desvinculación real, la del afecto, la de la palabra, la del compartir el aula, y en pandemia la perdimos todas las escuelas, ¿no es cierto? Porque de una forma u otra, los alumnos y las alumnas estaban yendo todos los días a la escuela, históricamente. Si estaban en quinto, promo 2020, desde el jardincito de infantes hasta quinto, por primera vez les pasa eso. Entonces ahí es cómo cada escuela se puede buscar las estrategias. En nuestro caso, y en escuelas de Rafaela, que por ahí pasan determinadas situaciones como la nuestra, se buscó enseguida lo que fue un apoyo externo en un primer momento, que tuvo que ver, por ejemplo, con la inclusión educativa del municipio, para que cuando ellos todavía no habían dejado de estar en el territorio, pudieron, con nuestros datos, porque acordémonos también que en un momento se obligó a cerrar todo, no es que las escuelas quisieron cerrar. Nos dijeron un día, 19 de marzo, de aquí cerramos las puertas. Entonces, bueno, podíamos hacer esto, de ir a buscar, de darle, por ejemplo, los domicilios para que puedan llevar, porque en ese primer momento también se hicieron varias cosas que las escuelas buscamos recursos. Provincia y nación, un poco quizás más lento de lo que nosotros esperábamos, creó los cuadernillos. Y podíamos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero en realidad para la familia que estaba desprovista de todo, era una herramienta para entregar
y para que empiece a hacer tareas y no pierda el vínculo educativo, como un primer acercamiento, digamos. Y después, las otras herramientas que vos también decías, Silvana, que por ejemplo, para nosotros no fue, y para otras escuelas, tan fácil poder hacer el Meet, el Zoom, la clase ahí, como hubo otras escuelas, ¿no es cierto?, en el que a los docentes, digamos, hubo una exigencia de en tiempo y hora dar la clase que tenían prepandemia. Entonces, para nosotros el WhatsApp fue algo muy práctico, ¿no es cierto? Los correos, había muchísimas familias que no sabían usar un email, que eso también no es un dato menor. Muchísimas familias que no tenían datos móviles, por lo tanto podían trabajar en los lugares a donde había un poquito de Wi-Fi, ¿no es cierto? O los datos móviles las podían cargar a las tarjetas de una manera acotada. Entonces, también, y a lo sumo, a través del WhatsApp sí se pudo, pero no con todos, con alguna videollamada, que era que por ahí se podía usar. Entonces, las herramientas fueron difíciles. Y también voy a aclarar, pero esto lo hago solo a título informativo, más allá de que pueda haber una línea más, todo es política, porque en realidad las escuelas están trasvasadas por una línea educativa que tiene que ver con una decisión política, nacional, provincial y municipal. No hay duda de ello. Las computadoras, que en su momento los chicos también tuvieron, después el sistema se cayó, el proyecto, entonces nos pedían a las escuelas que podamos entregar las NET que nos quedaban, que eran un poco la última herramienta que teníamos nosotros para trabajar dentro de la escuela, porque no estaban rotas o porque se habían arreglado, digamos, porque todavía estaban en uso. Y bueno, entonces yo, viéndolo desde el lado estoy hablando, por ejemplo, como todo, de familia y docentes, pero por ejemplo, el docente apeló a otros recursos. Y bueno, y todos pusimos nuestra intimidad ¿no es cierto?, así, a lo exterior, a que todos nos encontremos en un lugarcito atrincherados de la casa, mientras pasaban los chicos, o el esposo, el compañero, el primo, la mamá, el tal, para poder estar conectado con los alumnos. Y también, en muchísimos casos, y yo creo que fue casi en el 100%, el docente puso sus propios recursos. Su computadora, su celular, el internet, a ver, quiero decir que también es eso, y si bien uno sabe que cuando va a la escuela más de una vez pagás las fotocopias, y si tenemos que hacer una venta colaboramos todos para que haya tizas o demás, eso también generó en algún momento esto de no me puedo retirar es mi ámbito, es el privado, no doy abasto. Se terminaron, es como que se diluyó el espacio temporal, porque la gente, todos, docentes y familias, empezaron a escribir a cualquier hora. Y digamos, y ese respeto que quizás se tenía de que sabemos que el chico va o la chica va a la escuela, que después podés notificar, y eso se disgregó. Nosotras, por ejemplo, en la escuela que manejamos la página de la escuela de Facebook, era la madrugada y seguían entrando los mensajes de asientos de las familias. La profe de matemática dice que mandó por correo y no llegó. Entonces, yo creo que fue primero un gran cimbronazo para todos, ni hablar como país y en lo económico. En lo educativo hubo que apelar a lo que nos dijeron, ¿no es cierto?, lo que provincia, lo que nación le habló de los contenidos nodales. O sea, para aquellas escuelas que quizás no podíamos tener, porque en realidad la pandemia fue como que tuvo diferentes momentos, ¿no es cierto? Y en algunos nos vimos como ya nos habíamos encontrado en el 2021 y ya habíamos tratado de hacer rápido los vínculos porque teníamos miedo de que nos vuelvan a cerrar, como pasó en mayo, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, digamos, aquí
hubo un gran esfuerzo de todos lados. Y tomo algo que vos dijiste, que tiene que ver con que un montón de papás y mamás que no pudieron hacer los trayectos escolares, debieron estar explicando algo que hace el docente con la tiza y el papel todos los días adentro del aula. Porque yo creo también que, por supuesto que uno súper agradece a las familias, que como yo digo, le pusieron el cuerpo, le pusieron todo, pero también creo que en algún momento se vio la labor docente, que no era tan light y tan poquito lo que hacía el docente. Había muchas cosas detrás que se hacen en el aula y sobre todo también este tema de poder, digamos, fortalecer los vínculos. Así que bueno, para sintetizar y no irme con los tiempos y después dejaré, yo creo que para los chicos y las chicas que son nativos digitales, porque estas generaciones son nativos digitales, le ha sido quizás en algunas cosas más fáciles que a nosotros que somos más grandes, digamos, el uso de la tecnología, que salieron a exterior todas las diferencias, quedaron sumamente en evidencia, porque tuvo la familia que le pudo comprar la otra PC, el celular, y ayornarle con el celular, y esto, y aquello, y aquella familia que siguieron siendo 4 o 5 hermanos compartiendo un celular. Entonces, digamos, la escuela también hubo un permiso determinado para poder entregar en determinados momentos, porque los equipos directivos hubo también una exigencia para que en algún momento, con el cuidado que se debía, nos permitieran estar en contacto con las familias para firmar libretas de ANSES, para poder entregar cuadernillos, para poder hablar, que no se podía hablar el cara a cara. Entonces, creo que hay cosas que van a quedar, sin duda, como lo tecnológico, y creo que hay un montón de cosas que fortalecer y recuperar. De eso no me quedan dudas, porque así como la pandemia en muchos casos mostró el rostro de la solidaridad, en otros mostró la cero empatía y la cero solidaridad con el otro o con la otredad social. Creo que eso. Y no hablo más, así dejo el espacio y después conversamos. Bueno, muchas gracias, Ana, por todo esto que nos fuiste diciendo. No sé las chicas, quién quiere hablar, si Mónica o Glenda, si quieren contar también un poco su experiencia. Nosotros ya nos habíamos bueno, así que, pero bueno, para que los que no las conocen se presenten y nos cuenten un poquito. Bueno, les cuento, ¿me escuchan? Sí, se ¿Se escucha bien? Ah, perfecto. Bueno, les cuento un poquito, a ver, yo soy mamá de 3 pequeños, en María Juana puntualmente hay una escuela privada, o semiprivada en realidad hay una escuela semiprivada que no es religiosa, una escuela privada religiosa o semiprivada religiosa, esas son primarias y secundarias, otra secundaria, una secundaria estatal, que es una agrotécnica, y una primaria también semiprivada y una estatal. Obviamente que mis hijas van al instituto que está acá en María Juana, que es un ESOPI, que es el que es privado semiprivado, digamos, y mi hijo menor, o sea, la primaria le hicieron una escuela que es del Estado, pública, básicamente. La realidad es que en la escuela secundaria donde van mis hijas, el nivel socioeconómico, se podría decir, de la mayoría de las familias que acceden a esta escuela, es un nivel socioeconómico, te diría, de medio para arriba en general, por suerte, no sé si es por suerte o no, pero vivimos en un pueblo que en general la gente está económicamente relativamente bien, digamos. Este es un pueblo donde no hay villa, donde no hay gente, bueno, como muchos de los pueblos de la zona. Y la escuela pública sí, en la escuela pública, incluso yo soy docente de una escuela pública secundaria, en la escuela pública sí se notó muchísimo la diferencia, obviamente que esto que planteaba Ana María, la diferencia, digamos, del acceso a la tecnología y a las posibilidades de los chicos en poder participar de la forma que se podía participar, que era de forma digital. La verdad es que, bueno,
más allá de lo que hizo lo que dice Ana María, que es un poco la generalidad de las escuelas públicas, mi planteo va un poquito más allá, digamos, de lo que la pandemia dejó en evidencia, que es un poco lo que planteábamos todos. ¿Qué dejó en evidencia la pandemia? La pandemia dejó en evidencia que tenemos una diferencia de accesibilidad terrible a la digitalidad. Todas las familias, chicos, como dijo Ana María, de familias de 5 pibes que usaban un celular, los 5, cuando llegaba el papá de trabajar, porque no tenían acceso a otra cosa. Dejó en evidencia la falencia de los docentes, porque y lo digo porque soy docente, muchos docentes que no tuvimos o que no tienen la posibilidad, digamos, o el conocimiento para sumarse a esta digitalidad. Y dejó en evidencia también un poco, que es lo que me pasó un poco a mí, el tema del control, digamos, pedagógico de los contenidos y el descontrol, digamos, de los contenidos que los pibes están aprendiendo o que aprenden en la escuela. A mí me parece que el planteo, digamos, que tiene que ser superador después de esta pandemia, de todo lo que nos quedó, debería ser un planteo en donde digamos, bueno, que es un poco lo que planteaba, creo que Silvana, el tema de que socialmente tenemos que ponernos de acuerdo qué educación queremos para nuestros hijos, qué queremos que la escuela enseñe, qué queremos que aprendan, cómo lo queremos hacer. O sea, me parece que las falencias son esas. Acá cada 4 años te cambian el sistema educativo porque sube un gobierno, se baja el otro, y cada 4 años tenemos un cambio total. Es como que lo que se hizo antes nada sirve y hay que volver de cero. Y así estamos los docentes, cada 4 años, básicamente no sabemos cuál va a ser lo que nos dan de la bajada de línea, digamos, de cada gobierno que se encuentra en el poder en ese momento. Entonces eso es imposible digamos, es imposible llevar un sistema educativo que va desde los 2 años de un pibe hasta la universidad, de que vos cada 4 años le cambies todo el bochín. Se entiende, ¿no? Por otro lado, también digo, la falencia en cuanto a la accesibilidad a la cuestión digital, obviamente no solamente aprendieron los pibes, aprendimos los docentes, un montón. Nos tuvimos que poner a tono con un montón de programas, con un montón de cosas que muchos no sabían hacer. Hay docentes que no sabían manejar un Drive, ni hablemos de los pibes. O sea, hay docentes que no sabían subir material a un Drive, por ejemplo. Como dijeron ustedes, en la era de la digitalidad. A ver, ¿cómo vamos a seguir enseñando? ¿Vamos a seguir enseñando con la escuela del siglo XX? ¿O vamos a tener que hacer una modificación absoluta del sistema educativo y enseñar cómo viven los pibes en el siglo XXI? O sea, ¿cómo la escuela se va a ayornar y se va a poner a tono con el sistema educativo para enseñarle a pibes que están todo el día con la accesibilidad a todo durante las 24 horas del día? Un ejemplo, yo no puedo entender que haya docentes hoy todavía que estén 2 horas de clase, 80 minutos de clase, dictándole a un pibe para que escriba contenidos básicos que lo encuentre en internet. O sea, me parece que nuestro sistema tiene que cambiar. Nosotros, los docentes, tenemos que ayornar, o el sistema educativo, junto con nosotros, obviamente, que somos parte, tenemos que ayornar nuestro sistema para enseñarle a estos pibes que son totalmente otros pibes, no somos nosotros. Que no teníamos que ir a la biblioteca para buscar 10 libros, la pregunta que la profesora nos hacía. Hoy un chico pone la pregunta en internet y le salen 50 millones de respuestas, o 50 páginas para verlas. Me parece que lo que habría que hacer, más allá de volver a discutir todo lo que pasó en la pandemia, que en definitiva ya lo sabemos, ya sabemos cuáles fueron las falencias, ya tenemos estadísticas hechas, ya, a ver, se paró por estadística todo, el tema de padres, como dicen ustedes, que no podían ayudar a chicos porque son analfabetos. Entonces, yo tuve chicos que doy química, ¿cómo un padre analfabeto le va a ayudar a entender cómo se hace una sal, por ejemplo? O sea, es casi que irrisorio. Entonces, en un sistema en el que estamos, en donde hay falencias de todo tipo, me parece que la discusión debería ser hoy superadora. Por otro lado, también planteo esto, el sistema educativo o la escuela, que obviamente es el reflejo de la sociedad que tenemos,
¿Debe ser, digamos, la escuela el sostén de todos los problemas sociales que tiene nuestra sociedad? O sea, lo digo como una pregunta, no digo si debe ser o no debe ser. Hoy evidentemente lo es, porque en la escuela se ven todas las miserias y las no miserias de la sociedad en la que estamos inmersos, porque los pibes, desde problemas insignificantes hasta problemones en sus casas, de chicos que no tienen contención, por ejemplo. Por eso también la escuela, la presencialidad es tan importante, porque dentro de la escuela tienen muchos la contención que no tienen en la casa. Entonces, por eso es tan importante la presencialidad, hasta inclusive más allá del hecho de que no tienen accesibilidad a todo lo digital. Por otro lado, el tema de la calidad educativa. Los docentes nos tenemos que preparar para esto. ¿Cuándo el Estado se va a dar cuenta que los docentes tenemos que prepararnos para estas nuevas generaciones de chicos? ¿Y cuándo los docentes nos hagamos cargo de que nos tenemos que preparar para todas estas generaciones de chicos? Porque también a veces los propios docentes nos quejamos cuando nos piden que hagamos uno que otro curso para seguir avanzando. Entonces, queremos calidad educativa, tenemos que tener calidad de docentes. Me anoté algunas cosas, por eso estoy leyendo. El tema de la escuela abierta, el tema de la participación de las casas, hoy la verdad que es bastante pobre, esto que planteaba Silvana. La realidad es que muchos padres depositan a los chicos en la escuela para que no estén todo el día solos. Hay muchas familias que trabaja todo el mundo porque si no, no alcanza. E inclusive escuelas públicas en donde hoy mandan a los chicos 2 meses para que le firmen esto para la ayuda escolar que tienen los chicos, y después los padres los mandan a trabajar a los pibes y no están más en la escuela. Y eso también nos tenemos que hacer cargo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Le estamos haciendo favores al pibe o no le estamos haciendo favor al pibe? Porque en definitiva, muchas veces lo que pasa es que, bueno, firmémosle, no tengamos problema con el padre, bueno, ¿y la educación que nosotros tenemos que asegurar con ese chico, dónde queda? O sea, está bueno esto de plantear el tema de lo que pasó en la pandemia, pero sinceramente me parece que lo que tenemos que hacer es tratar de ver la forma en que cómo modificamos toda esta situación que se puso en evidencia, que en definitiva estuvo bueno porque evidenció toda la falencia del sistema educativo, que no viene de ahora de la pandemia, viene de antes. Lo que pasa es que como antes se tapaba año a año, lo que no aprendían un año seguían en el otro, esto evidenció un montón de cosas que ya venían mal y bueno, que ahora las dejaron absolutamente abiertas y al descubierto. Pero bueno, nada, lo hago más corto, simplemente tratar de pensar en cómo hacemos una superación o mejoramos en función de todo lo que vimos que falta. Gracias. Bueno, gracias a vos por todo lo que nos fuiste diciendo, Glenda. Ahora los invitamos a participar, si alguien quiere pedir la palabra, hacer algún aporte, alguna pregunta. Yo solamente agregar a lo de Glenda como mamá, porque justo hablaron 2 mamás que son docentes, a su vez. Yo tenía claro, y la pandemia me dejó más en claro, que la escuela no se reemplaza con nada, ¿no? Por más que los padres le pongamos todo lo que le pongamos, el ámbito escolar no se reemplaza con nada. Pero mis hijos no tuvieron... todo el año pasado no tuvieron contacto con los docentes. La realidad de cada escuela fue distinta, cada uno asumió así como quiso la virtualidad. Y yo, por ejemplo, mis hijos no tuvieron contacto con los docentes hasta noviembre, hasta final de noviembre. Nunca una clase virtual, nada. Entonces, bueno, también me dejó en claro eso, algo que uno venía viendo, que era que el sistema educativo venía hacia abajo, y cuando uno prestó más atención a los contenidos, porque se los teníamos que dar, lo terminó de confirmar, y también como todo se nivela para abajo, ¿no? Se nivela para abajo dando lo mismo, porque pasaron todos y van a seguir pasando todos, y como también a veces nivelamos para abajo. Yo entiendo que hay muchos padres que se lavaron las manos y se lavan, pero a los que por ahí queremos involucrarnos, la escuela nos dejó afuera, ¿no? Poniendo de excusa que los padres no se involucran, pero bueno, hay algunos que sí queremos involucrarnos.
Bueno, muchas gracias, Mónica. Ana, no sé, ¿vos querías decir algo? No, yo después cuando todos terminen con la palabra, porque digamos, hay como muchos conceptos que se dijeron, yo comparto algunos, otros no los comparto en absoluto, como tampoco se compartirá por ahí lo que yo he dicho. Primero quiero aclarar que hice un poco el relevamiento, no porque uno no está pensando para adelante, al contrario, ¿no? Sino un poco era retomar cómo había sido in situ la pandemia. Creo que hay muchos conceptos, con todo mi respeto, que han dicho las dos mamás más docentes, ¿no es cierto?, que son como medios contradictorios. Así que después, cuando se hable o cuando termine de hablar toda la gente, diré el punto de vista, digamos. Bárbaro. Bueno, entonces abrimos la participación, no sé si quieren preguntar algo, qué quieren aportar. Lo único que les pedimos, brevedad un poquito para que no se nos vaya tanto el tiempo, digamos. Pero bueno. Juan, no sé. Así ¿Sí? es. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, bien. Bueno, fundamentalmente como papá. Yo, por mi condición de comunicador, tuve la chance de hablar con muchas autoridades educativas, hablé con Silvana, pero fundamentalmente como papá. Me parece que a todo lo que agregaron, coincido prácticamente con todo lo que es diagnóstico y con todo lo que debe venir de cara al futuro fundamentalmente, pero me parece que hay que poner en valor, y no tiene nada que ver con sobredimensionar el laburo del docente, pero muchas veces, me parece que esto lo dijo la directora de la Escuela Do Paso, uno le cayó al docente en ocasión de, mirá qué fácil que la hacen, mirá qué sencillo que es el sueldo del Estado, y sin embargo cuando ocurrió esto, con todas las dificultades del caso, han demostrado que estuvieron acertando o no, pero metiendo en un montón de laburo, un montón de laburo. Y muchas veces, acá voy a coincidir con algo que decía también una de las mamás que habló última, eh, hay veces que se le reclama a la escuela mucho, mucho de lo que debería ser responsabilidad de los padres. Y cuando los padres nos tocó en algún momento meter un poquito más que lo que era habitual, yo no sé si estuvimos a la altura de las circunstancias, no solo por conocimiento, no solo por falta de pedagogía, sino por aquello de, bueno, es un depositario de criaturas muchas veces la escuela, ¿no? Lamentablemente, casi una guardería. Y yo lo planteaba también en la charla que tuve en una entrevista con Silvana, ¿qué va a pasar ahora con una situación particularmente compleja porque la promoción automática ya no está y hay muchos que han quedado atrasados, muchos alumnos, y evidentemente a esto de tener que decirle, bueno, vos estás en condiciones, vos no estás en condiciones, vos tenés que ir a un proceso para tratar de nivelarte, se le tiene que agregar la complejidad de que la calificación como la conocíamos antes ya no está. Todo mucho más subjetivo, más ambiguo, más particularidad del docente, y allí me parece que puede existir sobre este fin de año algún cuello de botella, que a lo mejor quien está en la docencia o en la autoridad de una escuela puede decirme, no, no, se va a resolver de este modo, pero en principio para mí es una duda esa, ¿no? Eso es lo que tenía para decir. Bueno, bien, Juan. Vanessa, vos también levantaste la mano, no sé. Sí. Y habías escrito algo en el chat también. Sí, algo cortito. Yo soy Vanessa Ortiz, soy terapista ocupacional y en uno de los ámbitos que trabajo es en el de la discapacidad. Y trabajo mayormente con niños con autismo. Y bueno, y esta ausencia de presencialidad en lo que más se vio afectado es a la hora de poder proporcionarle a los niños una rutina, que va desde la rutina de ingreso a la escuela hasta la misma rutina que da una secuencia o una sucesión de materias. Y bueno, este año cuando vuelven a la escuela todos los días o parte de la jornada que tenían y demás,
termina siendo un caos para ellos, un verdadero caos para la mayoría de los chicos. Implicó también como un trabajo doble a la hora de volver, por lo menos, a mantenerse modulado, regulado en la escuela, y ni hablar a la hora de la incorporación de los conceptos propiamente dichos. Entonces es como una vuelta a empezar, si se quiere, para los terapeutas, pero bueno, para la familia también, que bueno, que fue una sacudida muy grande, porque aumentó la medicalización, bueno, hubieron otras consecuencias más graves también, si se quiere. Eso solito, en malo, sigo largo, pero o sea, con esto puntualmente, la ausencia de escuela fue grave. Bien, muchas gracias por lo que nos contabas. Aparte también es tener otra perspectiva, ¿sí?, de la que no habíamos charlado. Muy interesante. Silvina, veo que también levantaste. Sí, solamente respecto de lo que decía Juan recién, Juan Escabino, Silvina Robata es mi nombre, soy directora del ESOPI 3002 de Zenón Pereira. Bueno, justamente quería responderte y dejar en claro también la angustia que como directivos implica el no saber y no poder responder a esa cuestión del cuello de botella, como vos decís, que nos va a suceder a fin de año. O sea, me parece que estamos en un momento del año en el que las autoridades educativas ya deberían tener muy en claro de qué manera pararnos frente a un alumno para determinar la continuidad de su trayectoria educativa. O sea, tener muy en claro la normativa que nos va a permitir decir de la manera más justa, si se me permite la palabra, más objetiva y más confiable, si un alumno, un estudiante está en condiciones de cursar el curso siguiente o es necesario que vuelva a cursar el curso en el que estuvo en este ciclo lectivo. Comparto mi angustia como directivo y del personal docente de nuestra escuela, transmitida incluso a través también de los alumnos y de las familias. Una angustia porque no podemos dar una respuesta certera en este momento. Así estamos. Gracias a todos. Gracias a vos, Silvina. Raúl. Gracias, Atenas. Buenas noches a todos, un gusto compartir todo esto. Lo mío es expresar angustias compartidas en voz alta. Mientras escuchaba, no quiero entrar en la coyuntura, si bien la comparto absolutamente en todas sus dimensiones. Pero digo, mientras escuchaba la calidad de quienes exponían desde sus distintos roles, me fui al 8 de julio de 1884, debate, sanción y promulgación de la 1420. Y mientras veía todas las descripciones de dificultades de hoy, que las comparto, que las veo, que las viví, también me fui ahí porque digo, un país casi de analfabetos, en ese momento, y además con comunidades polidiversas en términos étnicos y de idiomas incluso. Y sin embargo una dirigencia de un calibre superior como la generación de los 80 de ese siglo, considerados malamente por la historia versera, liberales, oligarcas y la mar en coche, todos esos adjetivos que le ponemos a todo en la Argentina, fueron capaces de promulgar y llevar adelante este fenomenal hecho de la educación pública argentina. Para no entrar en detalles, un momento. Otro momento,
todo lo que vinimos haciendo, diciendo hasta hoy y degradando todo, no el sistema educativo, todo el sistema político y social con estos resultados. Alguien dijo, y muy bien en una de sus intervenciones, enhorabuena, que la pandemia nos puso todo esto sobre la mesa. Pasamos de la idea de es un sacerdocio la docencia, que en parte lo comparto porque significa la motivación, la claridad del rol, la entrega, a el trabajador de la educación, que en algún momento, yo también fui docente, lo compartí en la idea de la sindicalización, pero resulta que terminamos con un sistema con una degradación a la par de la degradación política y social. La cuestión que a mí me angustia es, leyendo distintas situaciones en el mundo, tomo una que me tiene pensando hasta hoy. Japón, en sus nuevos sistemas educativos, por ejemplo, sus niños arrancan formándose no en 6 idiomas, en 6 culturas, además de la propia. O sea, el idioma, pongámosle el español, el que elige esa línea, no es el español como idioma, es cómo se conforman en los hemisferios donde se habla ese idioma, porque su trayectoria política como país es, en las próximas generaciones queremos que cada japonés se inserte en este mundo global, se destaque y triunfe. Entonces digo, estamos lejos, pero por suerte la pandemia nos puso todo esto en el relieve y será hora de terminar de saldar esas frívolas discusiones y estigmatizaciones y reconocer lo mejor en nuestra historia para volverlo a poner en perspectiva hacia adelante. Eso para mí es el aporte que puedo hacer. Bárbaro, muchas gracias. Me parece que Glenda también habías levantado la mano. Sí, yo quería agregar algunas cosas más personal, digamos, que nos pasaron este año, por ejemplo, en principio de año, cuando todavía no estábamos nuevamente aislados, que tuvimos plenaria en la escuela donde yo doy, que es en la escuela de Landeta, que aclaro que es la única escuela secundaria que tiene ese pueblo de Landeta, que es una agrotécnica, que encima no todos los chicos quieren ser técnicos agropecuarios, pero como es la única escuela, van todos a esa escuela. En una plenaria tenemos el psicólogo de la escuela y en la plenaria se armó la discusión, obviamente entre todos los docentes, del tema de la participación, digamos, de las familias en la escuela. Entonces el psicólogo nos dijo en un momento, lo que pasa es que hoy para muchas familias no es la prioridad que los chicos vayan a la escuela. Cosa que a mí me impactó un montón y que es cierto, o sea, vos en el trayecto, en muchos de los chicos, en los trayectos de muchos de los chicos, te das cuenta que es real. No sé, un ejemplo, un pibe que tenía que empezar a la escuela en marzo de este año, terminó empezando en abril. Y vos decís, ¿pero cómo? Que nunca se enteró que tenía que venir a la escuela. Y no, porque los padres no lo pensaban mandar directamente. Entonces, como la escuela fue a la casa a hablar con los padres lo terminaron mandando al chico a la escuela. A ver, como dijo Raúl, yo no me voy a ir tan atrás en el tiempo, pero voy a hablar del 1840, cuando Argentina era un lugar donde venían a buscar los ingenieros y los egresados de nuestras universidades, y teníamos 0 de analfabetismo, y todo el mundo sabía leer y escribir. Hoy, y para los padres, en esos momentos, la escuela era prioritario para sus hijos, padres analfabetos, estoy hablando que vinieron en los famosos barcos. Hoy nos estamos dando cuenta que para muchas familias no es prioritario ir a la escuela para sus hijos. Que yo creo que ahí también hay un gran problema. O sea, lo que se divorció, me parece, entre la escuela y la familia, es cómo la escuela va a hacer que sea
motivación, o sea, que sea motivadora o que sea algo motivador para que los chicos quieran estar en la escuela y podamos ser una educación motivadora para que entiendan cuál es la importancia de estar en la escuela. Eso por un lado. Por otro lado, creo que Andrea hablaba de, no sé si Andrea, que terapista ocupacional, yo tuve la posibilidad de hablar con una psicopedagoga hace unas 4 semanas más o menos, y me planteaba el tema de el problema que tienen chicos sin autismo, o sea, los considerados normales, si quieres llamarle, con respecto al tema de la dispersión en las mismas aulas, el tema de esta falta de la continuidad, de la cosa cotidiana de asistir a la escuela, de todo lo que implica, digamos, el ir a la escuela, levantar la bandera, cantar, saludar, o sea, toda la lógica de acceder a la escuela, digamos, y de estar todos los días en la escuela, también se perdió. Y los chicos hoy, las psicopedagogas, tienen permanentes consultas de chicos que los docentes le dicen que son muy dispersos. Entonces la psicopedagoga me decía, ¿y cómo no van a ser dispersos los pibes si hace como 1 año y medio que no van a la escuela? O sea, digamos, lo aporto para que veas que no solamente a los chicos con autismo les generó toda esta situación un cambio en su conducta. Nada más. Bárbaro, muchas gracias. Miki. Hola, ¿qué tal? Bueno, me presento. Soy un padre autoconvocado de San Vicente, donde hemos estado juntos un poco trabajando en pandemia con los maestros y sobre todo la última etapa, donde se ha debatido un poco de la presencialidad. Voy a ser breve, así podemos participar un poco más todos. La verdad que me gustó mucho el concepto de Silvana, cuando habló de lo que era una escuela cerrada, muchos años antes, y lo que es una escuela abierta ahora. Lamentablemente, me termino un poco de informar sobre los conceptos. Creo que en ese sentido está faltando comunicación de parte de las escuelas, de saber bien cuál es el rol nuestro como familia dentro de esto lo que es comunidad educativa. Si esto salió en el 2006, creo que dijiste, Silvana, hubiera venido bárbaro que hubiéramos tenido pulido este sistema o este modelo, porque nos hubiera quedado espectacular en el tema de la pandemia, porque cada uno hubiera interpretado bien el rol que le correspondía. Por otro lado, tengo que decir que hubo mucha voluntad de parte de las familias, de parte de los maestros, de las escuelas, pero sí quiero dejar en claro, ahora que hablamos del tema de escuelas cerradas y abiertas, es que yo creo que de la parte gubernamental impusieron más el sistema de una escuela cerrada que abierta, porque los padres, lamentablemente, no hemos sido escuchados cuando reclamamos tanto la presencialidad, y creo que los maestros, y hemos hablado con muchos de ellos, y yo creo que no es un problema solamente de San Vicente, sino que de varios pueblos, o en general, no han tenido la posibilidad también de expresarse ellos, y han tenido que agachar la cabeza. Entonces, no pudimos inculcar un modelo, pulirlo para servirnos dentro de la pandemia, y terminamos cerrados, básicamente. Terminamos como antes del 2006. Básicamente eso es lo que quería expresar. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quería decir algo. ¿Quería hacer algún aporte? Ana, ahora sí te doy la palabra. No, quiero ser sintética porque son tantos los conceptos y han sido tan diversos y algunos en contradicción que tenemos quienes estamos aquí dialogando. Yo realmente no creo que todo es apocalíptico, porque en realidad tampoco el mundo estuvo frente a una pandemia que no había sucedido o algunos países lo habían tenido hace muchísimos años. Entonces, me parece que así como mundial nos trae, yo no lo veo que todo ya es el fin de todo.
Creo, por el contrario, que tiene que haber muchas cosas que tienen que ser un renacer, como decía antes, a través del diálogo y de la empatía. Y también pienso que aunque ahí por alguna de las profes que hablaba, o mamá, ¿no es cierto?, no recuerdo, que aunque sean nativos digitales, de ninguna manera le quita a la escuela, digamos, el rol de trabajar sobre otras cosas, porque más de una vez son nativos digitales, pero no saben seleccionar una información, o creemos que aunque tengan, puedan saltar de un sitio web a otro, a veces no saben hacer directamente justificar el margen de un texto, algo tan sencillo, o mandar un archivo adjunto. Entonces, me parece que hay mucho más, que el espacio de la escuela, además, si nos pensamos pre-pandemia, nosotros por eso decimos que la pandemia fue un retroceso, tuvimos, las escuelas trabajan, la mayoría de las escuelas trabajan en proyectos, los chicos participan qué sé yo, de decisiones empresariales, participan. Nuestros alumnos que por ahí vienen de otras familias, como dije, participan, porque eso tiene que ver con una vida educativa y también con el compromiso de todos, de escuela y de familia, y apertura también de los directivos hacia poder trabajar con otras instituciones o encerrarse en su cascarón, que eso también es importante. El acceso de los padres también puede ser que es un acceso en el respeto o un acceso de torbellino, lo que también puede traer conflictos. O sea, creo que ahí hay que encontrar el punto medio. De todos modos, reitero, creo que no es el fin de nada. Creo que es el inicio de muchas cosas que hay que repensarlas porque no nos había pasado esto. Algunas cosas han quedado en evidencia. Ejemplo, lo que dijimos, las diferencias al acceso de la información han quedado. Los docentes se irán acomodando, los que andaban más atrasados tuvieron que ponerse al día. Y difiero también con respecto a las capacitaciones, porque nosotros venimos en provincia de hace 12, y no tiene que ver con un color político, pero digo, de 12 años del mismo color político, también con escuelas abiertas, con otras cosas. Digamos que hubo ahí una reorganización, pero no cambió. Y ahora los contenidos se apeló a los nodales. Entonces, creo un poco que más que el desazón general hay que ir encontrando elementos que nos vayan permitiendo ir de a poquito saliendo de esto. Ni con la catarsis, ni con el enojo, ni con el desasosiego, sino con el trabajo en conjunto, con la empatía, la solidaridad y pensar. Hoy el docente solo no existe más. Desde hace mucho tiempo el docente aislado no existe más. La familia aislada no existe más. O somos comunidad o es poco lo que vamos a poder hacer, ¿no es cierto? Siempre respetando en qué terreno, o siempre a través del diálogo, el respeto y la empatía. Que no lo olvidemos porque también así nos va como país. O estamos parados aquí o estamos parados allá y nos matamos en las redes. La gente es una agresividad total, que más de una vez las escuelas también son receptoras y serán dadoras a veces también de estas mismas diferencias. Creo que es el inicio, no es el fin de ninguna manera. Nada. Bueno, gracias, Ana. Retomo esta idea que dijiste de comunidad educativa. Me parece que esa era uno de los objetivos que teníamos en este conversatorio, de empezar a trabajar esta idea de comunidad educativa, cuáles son los roles y que tiene que cumplir cada uno, que tenemos que ver, ¿sí?, de cada uno de los actores sociales, de las instituciones, y la importancia de los vínculos, sin olvidarnos, por supuesto, de las trayectorias educativas de los chicos, que son los que quedan en el medio, ¿no? Y que son los actores más importantes y sobre los cuales tenemos que pensar. Así que muy importante cada uno de sus aportes, que podamos haber intercambiado, que podamos haber charlado y lograr conciliar un poco estas ideas. No sé quién de los chicos quiere hablar, Germán, Patri, Sil, Yami, no sé si quiere decir algo. Miki está levantando la mano. Perdón. Después. No, que hablaron de lo que es comunidad educativa, que yo lo puse en el chat, que es importante que las familias sepamos
realmente cuál es nuestra función dentro de la escuela. Y creo que los docentes tienen esa función, digamos, de explicarlo continuamente, porque si no es como que es un rompecabezas sin armar. Bien, sí. Primero, Germán Falo, parte del equipo de Compromiso, agradecerte, Miki, y a todos los que participaron. Por ahí a nosotros la idea es remarcar algunas de las cosas que nos parece que han salido, no sé si a manera de síntesis o simplemente como para visibilizar algunos de los puntos que nos parecen que salieron con mucha fuerza, y yo lo sintetizaría o lo trataría de agrupar en tres. El primero, retomando esto que decía Miki al final y que lo dijeron varias mamás y varias de los que tomaron la palabra, este ejercicio que hicimos, que fue una posibilidad de concretar y de demostrar de que es posible intercambiar en el marco de una comunidad educativa o una comunidad educadora con todos los roles que están representados, es un ejercicio que hoy fue posible y que debe ser un derecho. Y acá es importante que no solamente las escuelas lo puedan garantizar, sino que también en el ámbito territorial se pueda garantizar, y acá tenemos la posibilidad de compartir con varios presidentes comunales que se han sumado. Me parece que hay un desafío por delante en cuanto a poder garantizar estas participaciones más allá de la escuela, en ámbitos territoriales donde se puedan encontrar y, además de intercambiar, revisar o repensar los roles, que me parece muy claro lo que decía al final Miki. El segundo punto tiene que ver con la necesidad de certezas, y acá tiene que ver con cuáles son los roles, qué indicaciones reciben los docentes, las escuelas, los equipos directivos. Y en este sentido hablamos de políticas educativas, de políticas públicas educativas, claramente de un plan educativo. Y esto también salió muy fuertemente, es una demanda, y que bueno, obviamente esto ya nos excede a quienes estamos participando y tiene que ver con las definiciones que se toman desde el Estado a cargo de los gobiernos en los distintos niveles, nación, provincia y el nivel local, que claramente cada uno tiene una responsabilidad. Y lo tercero, me parece que aparece muy fuertemente esto de la necesidad de instalar marcos legales. Si bien la Ley Nacional de Educación es muy clara en cuanto a algunos roles, obviamente está hecho a nivel de una macro ley que enmarca todo lo que es la tarea educativa. Y por lo tanto, acá en la provincia de Santa Fe, lamentablemente de manera fallida, se planteó una ley de educación que definía muy claramente los roles en una comunidad educativa o una comunidad educadora, donde además hubo algunos otros proyectos, como recuerdo el proyecto de ley Abre Vida, que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que establecía, entre otras cosas, los consejos de convivencia escolar como un rol que trascienda la buena voluntad de quienes llevan adelante las políticas, sino que está enmarcado, definido en un acuerdo, como son las leyes, para poder dejar esto no solamente librado a quienes tengan buena voluntad, sino que esté preestablecido cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades y cuáles son las acciones que se deben llevar adelante para establecer esa política educativa. Estas tres cuestiones me parece que salieron muy fuertemente y que nos permiten de alguna manera celebrar que este encuentro se haya hecho para poder avanzar en esa línea. Catri. Sí, brevemente, porque ya me conocen y después me retan, pero no, sumado a lo que Germán dice, y en el marco de esta esperanza que Ana María dice que esto es un inicio, creo que este encuentro ha posibilitado juntar la angustia, como dijo Silvina, que tenemos los directivos, bueno, en mi caso representante legal, toda la docencia por la situación y la preocupación que los papás y las mamás tienen en el sistema educativo por lo que está pasando en educación. Creo que todos coincidimos que hay un momento de colapso, de turbulencia, y que esta es la manera de empezar a encontrar lugares o propuestas o
o formas de salir superadoras territoriales, si no llegan de la mano de una política educativa, comenzar desde el territorio a trabajarlo y para que sean las propuestas que surjan en nuestros lugares las mejoradoras. Si no viene desde una línea educativa, de política educativa, certeza, y la demanda tiene que ser territorial. Es decir, no podemos seguir esperando que haya una definición de qué va a pasar, porque, como decía Juan, ¿qué va a pasar? No sabemos, los directivos, los docentes, no lo sabemos, y tal vez nos enteramos el viernes para que el lunes se comience a trabajar de otro modo. Y bueno, y eso es lo que le genera angustia a toda la docencia, que es parte de la comunidad educativa, y le genera desazón a los papás que son parte de la comunidad educativa. Entonces es necesario que se repitan estos encuentros y que se repitan de modo territorial y que empecemos a gestar juntos demandas o juntos propuestas que sean superadoras en nuestros lugares. Nada más. Vieron qué cortito hoy, ¿eh? Hoy estoy casi como que no hablo. Gracias. Gracias a todos por participar. Gracias, Patri. Ahí la Yami también quería decir algo. Bueno, en primer lugar, agradecer, cuando pensábamos este conversatorio con Germán, con Patri, con Ate, con Sil, la idea era justamente, digamos, poder conversar con distintas partes de la comunidad educativa. Un poco lo que hablaba, ¿no es cierto?, Silvana, cómo en nuestro imaginario todavía seguimos reproduciendo un modelo de escuela cerrada, ¿no? Y bueno, y por eso pensamos en sumar a madres y padres, a presidentes comunales, a docentes, no docentes, directivos, bueno, ver de qué forma entre todos podemos pensar en el medio de la complejidad que nos impuso esta pandemia y con todas las dificultades que atravesamos, digamos, pensar esas dificultades, pero como decía Patri, en clave también de aprendizajes, de, bueno, cómo seguir, que no nos perdamos, digamos, en este periodo de emergencia, sino que pensemos que estos cambios en el sistema educativo, muchos de ellos llegaron para quedarse. Y no hay marcha atrás. En algunas cuestiones no hay marcha atrás. Como decía Ana María, en el tema de la comunicación, por ejemplo, con los padres, madres, todas estas flexibilizaciones que se introdujeron llegaron para quedarse. Y tenemos que ver de qué manera el sistema educativo y la comunidad se adapta, se ayorna con un marco regulatorio que permita garantizar, como decía Germán, el derecho a la educación. Así que este es un primer encuentro que nosotros generamos, pero seguramente vamos a seguir convocando a participar en nuevos encuentros para ir reflexionando en distintos aspectos que hacen a garantizar la educación en Santa Fe. Bueno, y les agradecemos muchísimo porque realmente es muy valioso todo lo que fueron aportando en el conversatorio del día de hoy. Sí, me sumo a tus palabras, Yami, de agradecimiento. También creo que habilita la esperanza el habernos podido coincidir todos un lunes, inicio de semana, previo al Día de la Primavera, la estudiantina y toda esa efervescencia que nos traen los más jóvenes, y estar, ¿cuánto llevamos? Como una hora y media de intercambio, de reflexión, de compartir vivencias, angustias y con una apuesta fuerte por el futuro. Y Miki, la Ley Nacional de Educación está disponible online, búscala y andate al artículo 128 y 129 donde describe bien derechos y obligaciones de las familias, que te va a dar un marco quizá más claro que estabas pidiendo poder acceder al menos del texto de la ley. No, me parece bárbaro, Silvana. Yo lo único que posiblemente sea culpa mía que no estoy informado o porque no me lo pudieron comunicar. No sé cuál es el problema, pero digamos, yo creo que necesitamos los padres por ahí estar más metidos en el tema, más actualizados, más informados. Y bueno, bienvenido. Mientras estos debates se siguen enriqueciendo, mejor va a ser todo, por supuesto. Y la verdad que agradezco mucho la invitación de Patricia, sobre todo, que fue la que nos pasó la reunión.
Bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Yo también me sumo al agradecimiento de las chicas. Gracias por haberse sumado, por participar y bueno, por dejarnos que podamos seguir pensando todo esto. Casi. Pablo, te paso la palabra si querés decir algo. Hasta acá llegó la tarea. Bien, ¿se escucha ahí? Sí, perfecto. Sí. No, lo mío bien cortito, creo que se dijo mucho, sobre todo rescatar este espacio de encuentro, se nota mucho la necesidad de que podamos hablar y discutir y poder pensar el día a día, pero poder proyectarnos en términos de futuro, de pensar en discutir una normativa, como hay proyectos de ley pendientes en trabajar, y después también rescatar la participación de presidentes comunales. Lo veo a José Barbero, que es de Ramona, lo vi también antes al presidente comunal de Villa San José, y también, bueno, a Amadeo Bassoni. Creo que son espacios que podamos discutir, interpelarnos, no escondernos. Me parece que hay que seguir pregonando y trabajando en esta línea. Así que gran trabajo de Silvana, de todo el equipo, yo sé que hace mucho que están pergeñando y pensando llegar a esta charla, y creo que, bueno, podemos pensar en una nueva fecha, en un nuevo tema y poder avanzar. Y después digo, la accesibilidad a la información. Hay un montón de temas que se están discutiendo, temas que se implementan, leyes que no llegan a ser, proyectos de ley que no llegan a ser aprobados, y creo que tenemos que estar todos informados a través de los medios de comunicación, pero si no en este intercambio que hoy es mucho más sencillo. A través de un WhatsApp podemos pasar un proyecto de ley y podemos estar al tanto, y también podemos involucrarnos y pedir a los legisladores, en el lugar que me toca a mí, digo, de la voz de los padres, la voz de los docentes, la voz de los directivos y de los especialistas, que puedan mejorar un proyecto que se pueda implementar y que sirva para algo. Así que gracias infinitas, un gusto, y ojalá, bueno, podamos encontrarnos a la brevedad para seguir trabajando. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.